Tu vida veterinaria empezó al entrar en la universidad y al salir lo importante es que tu corazón siga latiendo por esta profesión tan hermosa. Este podcast aparece porque existen infinitos caminos por seguir. No estás solo y de hecho es el mejor momento para evolucionar. Soy Sheila López de Shey Te Explica y te traigo todo lo que la U no te enseña. Aquí está la experiencia de doctores que quieren compartir lo que han aprendido con las decisiones que han tomado. Esto es Los Caminos del Veterinario. Hola con todos, bienvenidos al primer episodio del podcast Los Caminos del Veterinario. Estoy aquí con el doctor Eduardo Zambache, quien fue mi docente durante mi tiempo en la universidad. En este caso vamos a conversar un poco de su vida, de su trayectoria profesional, educativa, académica y de su trabajo actual como médico veterinario. ¿Le parece, doc? Entonces quisiera empezar con una primera pregunta que sería sobre cómo fue su experiencia en la universidad, cómo la escogió, qué es lo que más le gustaba de la universidad como tal y qué se lleva como tal de su experiencia universitaria. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación a este espacio de entrevistas un poquito para conversar las experiencias que se tiene durante tanto la trayectoria profesional, académica y durante la formación académica, que la cursamos todos los profesionales dentro de nuestro ejercicio tanto profesional y en mi caso tanto docente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primeramente, el camino de la universidad siempre va a ser un camino es el camino base como tal, porque es donde nos vamos a formar, donde vamos a adquirir nuestros conocimientos. Yo pienso que no debe ser una decisión al azar escoger una universidad para estudiar, porque en realidad va a ser tu huella profesional, el respaldo académico que vas a tener de la institución donde te formas. Yo tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de las Américas ya en el año 2007, donde iniciaba mis estudios como universitario. Y mi primera opción siempre fue veterinaria. Siempre yo tuve muy claro el panorama de estudiar medicina veterinaria desde niño, creo, porque, bueno, el lugar donde yo me desempeñé, el desarrollo económico de mi familia, pues siempre fue muy enfocado al campo. Y bueno, yo siempre, toda mi vida, pues me crié prácticamente en haciendas, en vacas, y ello porque mi familia ha sido muy tradicional su negocio como tal ha sido tradicional en lo que es en el campo de la vida de haciendas. Entonces, todos mis tíos, mis familiares, pues fueron en algún momento deudos veterinarios. Hay otros veterinarios también dentro de mi familia. Entonces, pero en realidad yo sí me enfoqué muchísimo dentro del campo de especialización que era los bovinos y precisamente el área de reproducción. O sea, yo nunca dudé de la carrera que tenía que estudiar y el área de especialización donde yo quería ejercer ya en el futuro profesional. La universidad la elegí, pues tuve una grata experiencia con la Universidad de las Américas. En ese tiempo pues no había tantas escuelas de medicina veterinaria como las hay ahora. Eran muy pocas, eran tres básicamente, y una de ellas era la Universidad de las Américas. En ese tiempo pues la universidad todavía se desarrollaba en el campus de la Colón, que hasta ahora se mantiene. Yo la universidad la conocí allí. Y de hecho el primer ciclo estudié yo ahí en la universidad. Pues me gustó muchísimo, primero por la formación académica que ellos, el modelo educativo que ellos ofrecían. Me interesó muchísimo las redes internacionales. En ese tiempo la universidad pertenecía a la red L'Oreal. Entonces tenía muchas redes internacionales porque siempre uno de mis objetivos fue tener un nivel de especialización en el extranjero para poder, pues, de alguna manera, promover ese tipo de conocimientos acá. Y aparte de ello, pues, las instalaciones de la universidad, que creo que siempre lo que nos atrae muchísimo a todos, la Colombia siempre fue una universidad que tenía mucho prestigio, pese a ser relativamente nueva, no era tan nueva como la universidad que era en el tiempo, pero era una universidad que tenía mucho énfasis y mucha presencia ya dentro del campo educativo. En ese tiempo la universidad, la carrera como tal éramos pocos, éramos muy pocos, creo que en mi promoción éramos 12 estudiantes. Poquísimos, qué impresionante. Éramos muy pocos, pero y a partir de ello, pues yo cuando ya volví como docente, pues ya vi que había crecido muchísimo la carrera, no había mucho interés por estudiar medicina veterinaria.
Claro, ahora somos como 60, 70 que nos vamos a graduar. Qué impresionante. Em, en su ejercicio profesional, me imagino que ha tenido contacto con otros veterinarios y todo. ¿Qué diría que le diferencia como un veterinario UTLA? Bueno, yo sí siempre hemos mantenido el ADN UDLA, como yo siempre lo llamo, porque a nosotros, nuestra formación, desde cuando yo era estudiante, nos forman precisamente desde ese enfoque académico, desde este enfoque de investigación. Siempre nuestra universidad se ha caracterizado por tener o poner como docentes a especialistas en cada área, y esa es una de las grandes ventajas. Bueno, como mi experiencia también docente, tengo la oportunidad de trabajar en otras universidades públicas, universidades privadas, pero yo he visto aquí la ventaja que nosotros tenemos es que la universidad siempre nos trae especialistas en cada área para que nos enseñen como tal dentro de las materias. Pues precisamente eso nos da una gran, puedes decir, una gran ventaja como estudiantes y como futuros profesionales, porque en cada rama, pues cada docente nos comparte sus experiencias, Mm. su conocimiento, y que no es de una persona, como decir, improvisada, sino de una persona que ya trabaja en el campo, que se especializa en el campo y que tiene cierto conocimiento de ello. Entonces, lo primero que yo destacaría sería precisamente el nivel académico con el que nos saca la UDLA. También, y algo muy importante de destacar a nuestra universidad, es precisamente ese sentimiento de fraternidad que Mm. existe entre nosotros y desde la parte ética. Yo pienso que a nosotros siempre nos forman muy éticamente. Es por eso que yo, de igual manera, en clase siempre les digo, o sea, de aquí en el futuro profesional, lo primero que debemos ser es buenas personas y después buenos profesionales. Yo pienso que no podría concebirse sin el uno y el otro. O sea, debemos ser primero buenas personas y después buenos profesionales, porque en todo el mundo, pues siempre una persona con valores, una persona con principios, una persona ética, pues es una persona reconocida, y el complemento, pues es la formación. Em, bueno, y después de graduarse, ¿qué es lo que usted hizo? Apenas se graduó, ¿qué camino tomó? ¿O qué fue lo primero que hizo? ¿Y cómo posteriormente decidió estudiar, trabajar, en qué campo como tal irse? Usted me mencionaba que en la parte de reproducción siempre le llamó la atención, entonces desde la universidad entiendo que sabía que iba por ahí. Bueno, básicamente ese es el principal mensaje con el que quisiera llegar el día de hoy en esta entrevista, es que si la única forma de diferenciarnos del resto de profesionales va a estar a la par del nivel de especialización. Entonces, obviamente hay muchos veterinarios, hay varias escuelas de veterinaria que cada vez se vuelve una desventaja eso para nuestro ejercicio profesional. Y obviamente la carrera, si bien tiene esa característica de tener muchísimos campos de aplicación donde los veterinarios que salimos vamos a aplicar en diferentes campos laborales como tal, pero sin duda yo pienso que nosotros tenemos que tener un enfoque claro de por qué estudiar la carrera, de por qué entender la carrera, por qué especializarnos en una área, porque es una área de ciencias de la salud, es un área de medicina como tal, donde que al igual que en la medicina humana nosotros tenemos que especializarnos en, en un enfoque específico para poder desde ahí ejercer nuestra ejercicio profesional. Si bien la universidad pues nos saca como tal, como graduados, con una visión general del conocimiento en las diferentes especies de animales, que es precisamente la riqueza que tiene nuestra carrera, y de ahí pues nosotros debemos tomar nuestra decisión de acuerdo a nuestro, primero yo pienso que sería de acuerdo al gusto, al querer estudiar o al querer trabajar con una especie. Yo siempre en clases les comentaba, pues a mí la especie en la que yo trabajo, que son los bovinos, pues es una especie que es muy bondadosa, es una especie con la que yo he trabajado, como les digo, es una especie que hasta te permite equivocarte en el campo profesional, no debe ser así, pero es una especie que te permite, es una especie muy bondadosa, y por la afinidad que tuve desde mi familia como tal con vacas en las haciendas de mi familia, pues siempre fue ese apego a la especie, de conocerla, de tratarla. Para mí, de las especies animales, los bovinos son las especies más bonitas, más tiernas, más fáciles de trabajar, con mucho campo de aplicación, que obviamente tienen muchísima difusión a nivel global. Y de ahí escoger el tema de dónde especializarte, por qué especializarte, sí fue uno de los temas más complicados. Básicamente el tiempo que yo estuve aquí en el país luego de haberme graduado, yo una vez que me gradué no trabajé, nunca busqué
oferta laboral ni nada de ello, porque yo tenía muy claro que luego de la universidad tenía que especializarme, tenía que ir a estudiar un posgrado, una maestría o algo para poder especializarme más y poderme diferenciar del resto de colegas veterinarios, porque como digo, el campo laboral desde ese tiempo ya había mucha presión. Aparte de ello, donde yo vivo, que es de Machachi, hay muchísimo veterinario, la mayor parte de las familias, porque tienen un veterinario en su familia, entonces hay muchísimo veterinario. Entonces, el hecho de la competencia y a veces también la competencia desleal, lamentablemente he escuchado muchos temas que dicen el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario, que no debería ser así, porque siempre tenemos que trabajar de esa forma ética, debemos respetar el criterio de cada veterinario como tal. Entonces, todas esas cosas a mí me abocó a que debo tener un nivel de especialización. Pero bueno, yo digo gracias a la vida, gracias a Dios, yo tuve primero el apoyo de mi familia, de mis papás, que siempre me han apoyado, como siempre me dice, me apoyarán en mis estudios hasta cuando yo quiera estudiar como tal, y siempre fue así. Y también conté con la asesoría de un mentor, de un gran mentor precisamente, que es uno de los veterinarios más reconocidos dentro de mi área de reproducción, el doctor Francisco Caiza de la Cueva. Fue uno de los primeros PhDs que tuvo acá el país en el área de reproducción y yo tuve la oportunidad de realizar las prácticas profesionales con él. Y de ahí pues surgió una amistad con él y se convirtió prácticamente en mi mentor. Entonces fue la persona también que me asesoró, que me guió como tal, y eso también es bueno, el dejarse guiar, no tengamos preocupación o vergüenza de pedir un consejo a una persona que le ha pasado, a una persona mayor como tal, porque al fin del día te van a compartir su experiencia. Entonces, como mentor, me guió precisamente en qué estudiar, en seleccionar la universidad, porque hay muchas universidades acá. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Europa y creo que la vida te va poniendo en lugares donde debes estar, en momentos que debes estar. Entonces, una vez de que yo ya supe que debía estudiar, se presentó la oportunidad de que a nivel de Europa lanzaban un programa de estudios que incluían dos maestrías y un diploma, pero era restrictivo el acceso, no podía acceder a todo ello. Había una subvención de alrededor del 15 al 25%, dependiendo del nivel académico que tenga el estudiante, y era un representante por cada país. Entonces, por azares de la vida, yo me enteré de este plan de estudios y empecé y dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Empecé a recoger toda la documentación, la universidad siempre fue muy abierta. Yo conversé acá con el doctor Albornoz, que hasta ahora sigue siendo el director de la escuela, en un tiempo también era director de la escuela, y le comenté que yo quería hacer este plan de estudios. Al doctor le encantó la idea, entonces me apoyó muchísimo en toda la parte de documentación, porque un montón de documentos, toda tu trayectoria académica, te pedían hacer un video, te pedían hacer entrevistas, videos motivacionales, promocionando el país, así como profesional. Entonces, sí era un poquito complicado el acceso a ello. Y logré mandar los documentos en el tiempo establecido. Entonces, pasó mucho tiempo, no me llamaba, entonces decía, de pronto alguien más, porque no debía haber sido el único ecuatoriano que concursara en ello. Claro. Y hasta que un día me llegó la carta de aceptación por correo certificado a la casa, pues yo me puse como que no sé qué hacer. O sea, en ese momento parecía muy fácil la respuesta, ¿no? O sea, si concursas y ganas es porque querías irte, pero en ese momento es como que se te cruzan muchas cosas y es como que, o sea, no sé, es un plan de estudios, eran 2 años y medio de estudios, entonces estar fuera del país, pese a que yo he vivido largas temporadas fuera de mi casa, del país y todo ello, pero o sea, ya para ponerte a estudiar a un nivel de Europa, o sea, yo sí tenía como que ese miedo, ese temor, claro. Siempre vamos a tener ese temor de cómo nos va a ir. Pero también nos creían como que echados para adelante, entonces dije, o sea, si otros lo lograron, ¿por qué yo? Pero aparte de ello, el costo era muy, o sea, si nosotros comparamos cuánto cuesta una maestría acá y cuánto me costó a mí, o sea, era lo mismo que me costaba hacer aquí. Una maestría que será ya todo el plan de estudios, incluido la subvención. Entonces, obviamente era una gran oportunidad que no la iba a desaprovechar, pese a todos los temores que había, no la iba a desaprovechar. Y bueno, cuando se presentó ello, pues empezamos, pero también era muy condicionado el hecho de haber ya accedido al plan de estudios, de haber ganado, no es que me garantizaba a mí que yo iba a volver con los títulos, sino que era muy restrictivo porque, por ejemplo, empezabas primero haciendo el posgrado, si pasabas del posgrado, accedías a la primera maestría, si pasabas
pasabas la primera maestría, serías a la segunda maestría, era todo continuo. Y si, por ejemplo, te quedabas en el posgrado, que muchos se quedaron en la primera maestría, ya se quedaba ahí. Entonces sí fue era mucha presión como tal, pero yo pienso que también que con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y ya el momento en el que decide irse para Europa, ¿dónde era este plan de estudios? Había que, por ejemplo, como validar el título de médico veterinario por allá. ¿Qué implica el momento en el que nosotros decimos, ok, me voy a estudiar afuera? ¿Qué es lo primero que uno debe tomar en cuenta, por ejemplo? Bueno, primero debes tener en cuenta lo que vas a hacer, tener clara la meta que quieres. Yo me fui con un objetivo y gracias a Dios yo regresé cumplido ese objetivo, que no fue nada fácil, pero y ahí vemos que va muchísimo ecuatoriano. De hecho, la colonia ecuatoriana estudiantil en Europa es súper grande, es muy, muy grande. Bueno, yo tuve la oportunidad también de participar en los programas de Erasmus Mundus con otros ecuatorianos. En realidad éramos el país con mayor presencia de estudiantes. Y también creo que debe ser la ventaja de nosotros como país por la dolarización, que pese a que nos toque pagar o ello, también no es lo mismo que, por ejemplo, para nuestros vecinos de Perú, de Colombia, donde ellos tienen que cambiar su moneda nacional a dólares y de ahí a euros. Y nosotros, en cambio, el hecho de ser un país dolarizado, y esa creo que fue una de las principales ventajas que también nosotros tuvimos de que, o sea, el cambio de moneda casi no, es muy, muy similar como tal. Entonces, el costo también creo que limita mucho también la salida, porque obviamente es un costo alto el de los estudios, el de la manutención allá y todo ello, pues sí representa ese costo como tal. Pero una vez de que empieza todo esto, de que tú tomas la decisión, que es lo más complicado, porque tienes que ser consciente que dejas una vida atrás. Y yo siempre digo, o sea, yo no sé qué hubiese pasado si yo me quedaba acá trabajando o simplemente no quería estudiar, no sé qué hubiese sido. Pero pienso que también la vida y saber aprovechar las oportunidades te abre muchísimo las puertas. Y no importa si te equivocas, porque yo decía, en fin, bueno, en ese tiempo me decían, no, si te equivocas, pues ya viviste la experiencia y eso al fin del día vas a seguir claro, sumando experiencia. Total. Yo me fui con muchos miedos, con muchos temores. Obviamente, como era un plan de estudios, que había una subvención y que venía gente, yo estaba consciente de que iban a ir los mejores de cada país, todo ello. Entonces, mi compromiso también era prepararme. Entonces, desde la formación que yo tenía acá en la universidad, por ejemplo, el, en cuanto a la documentación, la universidad me facilitó toda la documentación certificada como tal, porque bueno, ahora no sé cómo sea, pero nos pedían todo certificado, apostillado. Entonces, si es un trámite de que la universidad te entregue todos los documentos. Acá, menos mal, no tenemos ese proceso burocrático, sino todo muy directo como tal. Nos entregaron todos los documentos de manera muy rápida, todo certificado, todo sellado, y de ahí a la embajada digamos, no, al Ministerio de Relaciones Exteriores a apostillar, porque tienen todos los documentos apostillados, también tienen un costo, me acuerdo, era un costo súper alto. Entonces, cada hoja tiene que ir apostillada para que pueda ir allá, y obviamente con el título. Y con esa documentación tú presentas para que el título pueda ser validado en Europa. Entonces, no es que como que me gradué y voy a estudiar, sino que pasa un cierto control de determinación de documentos. Me imagino que es entre el Ministerio de Educación de Ecuador y el de España, que segundo, una vez apostillado todo ello, mandan en sobre cerrado por correo certificado hacia la universidad estudia, y es el momento donde se demora muchísimo, porque en el momento creo que ellos te evalúan, una vez que te aprueban de que es aceptado como tal, empieza el proceso de la homologación de títulos, así como se llama, te homologan el título de veterinario, en este caso para Europa, pero únicamente para estudios. Y de ahí pues ya creo que me dieron la aceptación de la carta. Una vez de que ya tenía homologado el título, tenía la aceptación de la carta, la matrícula como tal, con sus documentos, y la tenía que presentar en la embajada para el proceso de visado como estudiante. Entonces, pero como ya vas prácticamente de una manera súper legal, con toda la documentación como tal, porque vas a estudiar, entonces no se demoró mucho el proceso del visado y ese tipo de cosas. Y de ahí, pues ya con el visado y ya, comprar el pasaje listo de para avión, saltar el charco. comprar el pasaje de avión y empezar como tal esta aventura que sí, para mí fue muy, muy enriquecedora, y que yo siempre tuve la idea clara de volver en algún momento. Claro que cuando ya al final ya terminé todo de ella, te soy sincero, no quería volver porque
se te abren mucho las puertas también. A mí, gracias a Dios, se me abren muchas puertas. Tuve dos ofertas laborales súper buenas, pero también tenía cosas acá que que me obligaban a regresar como tal. No obligaban, sino que tenía ciertas ataduras de acá, Ujú. porque también tenía una pequeña empresa. Ahora tengo una pequeña empresa, entonces la opción era venir, venderla y regresarme a trabajar allá. Mm. Pero justamente me acuerdo de una de las preguntas que me hicieron del tribunal de grado en la última maestría cuando entré en graduación, pero todo lo que has aprendido aquí, ¿en qué va a aportar en tu país? Entonces fue una pregunta que más allá de responder como tal la pregunta, Ujú. fue una pregunta como que yo tengo una responsabilidad de que si yo tuve la oportunidad de vivir todo lo que yo viví, de aprender todo lo que yo aprendí, ¿por qué no venir a difundir todo ese conocimiento acá o la poquita experiencia que he adquirido acá? Entonces fue también algo que me motivó como que a volver al país, a regresar al país, porque se puede hacer algo mejor por el país. Ay, qué bonito. Bueno, ¿y hacia dónde se fue, Doc? ¿Dónde en Europa fue sus estudios? Mi plan de estudios era un diplomado en genética molecular que se desarrollaba en París y que duraba alrededor de como de 8 semanas, algo así de 2 meses más o menos, Ok. que era en París. Entonces, obviamente, y lo demás era ya la maestría, la primera se desarrollaba en Barcelona. Entonces, conocí a mis compañeros, fue muy rápido como tal, una conexión muy rápida que hicimos. Creo que entre los latinos siempre como que hay esa fraternidad, se puede decir, Tendemos a que, juntarnos. ajá, que tenemos que juntarnos, pero a mí obviamente necesitas de alguna persona porque llegas a un país completamente extraño, un idioma súper distinto, no sabes con qué te vas a encontrar y todo ello. Entonces, tuve la oportunidad de tener buenos amigos latinos que también iban a. Y de ahí la primera maestría en la Autónoma de Barcelona. A mí me encantó la universidad, ahí estudié la parte de mejoramiento de genética molecular, mejoramiento genético, y fue una experiencia súper bonita. Tengo muy buenos recuerdos de Barcelona. Entonces ahí se acabó la primera parte de la maestría y empezaba la segunda, que era la parte de mejoramiento genético, pero ya de muchos cálculos de la parte de biotecnología de la reproducción. Ok. Que eso fue en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces yo iba de París, Barcelona, Valencia. Ujú. Y de ahí tenías que hacer, obviamente, prácticas profesionales, tenías que hacer también el desarrollo de la tesis de investigación. Bueno, tengo otras preguntitas como que van un poco más con este sentimiento de sentirse, o sea, de sentirse médico veterinario. ¿En qué momento usted se sintió médico veterinario hecho y derecho, como con la capacidad un poco de enfrentarse a lo que es un paciente que necesita nuestra ayuda? Ok, yo pienso que primeramente nunca te vas a sentir como que, yo lo sé todo y con esto se va a curar. Solo con verme no es la gente se va a curar, no. Ujú. O sea, yo hasta ahora lo dudo y no está mal decirlo. A veces como que dudamos porque cada paciente es un mundo, en mi caso, cada explotación, cada hacienda es un mundo diferente, el manejo, todo ello. Siempre y cuando tú tengas confianza, hayas adquirido algo de experiencia, porque puede ser algo muy teórico, pero si nunca lo hiciste, tampoco nos sirve mucho. Entonces, yo pienso que ya cuando tienes ese conocimiento, esa experiencia, estás ya preparado para enfrentarte al campo laboral. Y si no, pues la cosa es empezar a aprender, a ayudarte, tomarte de la mano de alguien más que tenga más experiencia que tú o que haya ya realizado ese camino como tal. Pero no, cuando tienes el conocimiento y tienes cierta experiencia y sabes tratar con los animales, porque solo los médicos veterinarios, no sé si les pasa a todos, pero sabemos cómo interactuar con un animal. Es como que, bueno, yo siento como que ellos te hablan. Yo llego y es como que me pongo con las vacas y, o sea, en mi subconsciente, en mi pensamiento está como que tranquilo, no te voy a hacer nada, todo lo que yo voy a hacer va a ser para ti bien. O sea, pero no lo digo, sino simplemente es un contacto como tal con Ujú. los animales. Y las vaquitas reaccionan a ese tipo de estímulos. En el caso de mi ejercicio profesional, no reaccionan a ese tipo de estímulos como tal. Y los animales, bueno, en el caso de las vacas, como te digo, he tenido casos muy dramáticos, he tenido casos donde que yo le veo al animal y el animal mujer me regresa a ver y es como que diciéndome ayúdame y ahí es donde tú pones todo tu empeño, todo lo que has aprendido para poder hacer. Y si lo haces de una manera muy ética, pues siempre vas a tener resultados favorables en cuanto a tu profesionalismo, tu conocimiento. Obviamente todos tenemos que lanzar, dar nuestro primer paso. Nadie te va a empujar, sino tú mismo tienes que dar ese primer paso, tienes que ir tomando decisiones, tienes que ir tomando riesgos. Pero el riesgo, por ejemplo, yo como digo,
sería absurdo, por ejemplo, yo hacer ortopedia en caninos, porque primero no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia como tal, pero si necesito hacerlo o algo, es en cuestión de empezar a preparar. En mi caso, como te digo, para mí ser docente fue de la noche a la mañana, y creo que no lo hago mal, pues voy tantos años como docente. No, Doc, lo hace Entonces, muy bien. pero también si te gusta, sabes cómo hacerlo, sabes cómo proyectarte, pues, y tienes el conocimiento, al menos la base, vas a hacer un buen papel como ejercicio profesional. Me atrevería a preguntar si tiene usted un sueño, aunque verse usted como esto es lo que yo quiero lograr o esta es la meta que tal vez no, o esta es esto es algo que definitivamente quiero hacer en mi vida, profesionalmente. ¿Tiene algún sueño, alguna aspiración, algún objetivo específico que de ley sí o sí lo va a cumplir? Bueno, uno de mis objetivos como tal, eh, al principio fue un sueño, ahora pues lo estamos realizando como tal, es llegar ya al último nivel de especialización que es el PhD. Sí, creo que para mí tengo ya más del 50% del camino recorrido como tal y estoy ahorita ya en ese momento de hacerlo. ¿Por qué quiero hacer esa parte? Pese que, como una vez me dijeron, pues que ya lo tienes como tal. Quiero hacerlo básicamente es por mi ejercicio profesional dentro del campo de la academia. Mm. Entonces, el ser docente para mí, primero, para mí no es un trabajo. El hecho, tanto ser docente como el ser ginecólogo en bovinos, para mí no es un trabajo, para mí es un hobby. Cuando yo vengo a dar clases es un hobby, o sea, no es que me la digo, ay, no, voy a trabajar, no. O sea, para mí es como que, ah, qué chévere, tenemos clases hoy, que me toca, ya, o sea, súper bien. Y, por ejemplo, cuando me toca hacer ya cirugía en vacas, pues es como que, ah, chévere, me toca hoy esta hacienda, vamos a hacer esto. No es, para mí no es un trabajo, ninguno de los dos es un trabajo. Es algo que a mí como persona, como profesional, me llena bastante. Como te decía anteriormente, yo aprendo muchísimo en campo, aprendo muchísimo de los estudiantes y creo que esa es mi principal ventaja como profesional. O sea, gracias a Dios tengo mucho por qué aprender y de dónde aprender, tanto a nivel de campo, tanto a nivel de estudiantes. Es una retroalimentación continua con ellos. Entonces, en este punto de mi vida, pues dentro de mi campo profesional, sería concluir mis estudios de PhD. Y de ahí como sueño personal, pues seguir en la docencia es algo que me apasiona como tal, es algo que te dan la oportunidad, que no todos lo tienen esa oportunidad porque incluye mucho compromiso de parte de ti. Ser docente no es fácil. Yo lo he visto en estos últimos años que no es fácil porque aparte de tener un conocimiento y todo ello, pues tienes que cumplir con muchos requisitos, tienes que también mantenerte de una manera muy ética frente a los estudiantes, porque obviamente eres el ejemplo de muchas personas que dicen, algún día vamos a ir con el profe y eso. Entonces, para mí es una gran responsabilidad como tal el hecho de instruir a nuevas generaciones, a nuevos jóvenes, y también es la responsabilidad de qué tipo de profesionales estamos formando. Y con ese compromiso hacia los estudiantes de hacer lo mejor posible por ellos. O sea, y precisamente yo con ustedes, con la generación que acabo de salir, que fueron mis alumnos 2 ciclos seguidos, con el resultado que ustedes alcanzaron de aprendizaje, yo me siento muy satisfecho porque, como la otra vez conversaba con un amigo, le decía así, yo me siento súper satisfecho porque ellos saben lo que yo sé. Entonces, para mí es, y que lo demuestren eso, por ejemplo, en las defensas de tesis, yo veía que muchos hablaban tal cual desde los conocimientos, desde lo que se les enseña en clase, entonces como que, wow, o sea, sí, llegaste al conocimiento con el estudiante. Entonces, ese es y seguir, seguramente va a seguir siendo mi sueño por mucho tiempo más, de esa parte tan bonita que tiene la academia, la cátedra, de seguir formando nuevos profesionales desde este punto de vista humano, ético y obviamente profesional. Qué bonito, qué grato realmente escuchar que este docente que le gusta compartir y que se siente satisfecho en el momento en que se da cuenta que le ha enseñado todo lo que puede a su estudiante. Qué hermoso. Y bueno, estamos concluyendo esta entrevista. Quisiera terminar con unas preguntas un poco como hacia las generaciones que estamos saliendo, hacia estos nuevos médicos veterinarios. ¿Qué recomendación nos darían nosotros como recién graduados? A ver, primero, que si se sienten con temor,
inseguros de sus conocimientos, si se sienten que no están preparados para el campo profesional, pues bienvenidos al club. Eso nos pasa a todos los veterinarios. Eso nos pasa y todos los días de nuestro ejercicio profesional nos pasa eso. Como tú antes me preguntabas, ¿cuándo te sientes como tal seguro de un ejercicio profesional? En realidad no va a ser nunca, porque siempre un paciente va a ser un nuevo reto, un nuevo caso, va a ser una nueva expectativa, un nuevo enfoque, una nueva respuesta a un tratamiento. En fin, ningún paciente, no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos, pero seres animales, seres biológicos como tal, que cada uno es un mundo diferente como tal. Y la otra, muy importante, y es el principal mensaje con el que quisiera llegar en ustedes, es que esto no termina aquí. La universidad no es que con la universidad se acaba mi etapa de aprendizaje. Al contrario, esto recién empieza aquí. Aquí es donde empieza todo, es el inicio de todo. Donde que tienes que ya, dependiendo del campo profesional, laboral que vayas a ocupar, es donde empieza otra etapa de aprendizaje continuo y va a ser siempre un aprendizaje continuo de estar investigando, de estar estudiando, de estar experimentando, de estar practicando, en fin, este es el inicio del todo como tal. Y por eso mismo no debemos dejar de estar en educación continua. Y esa es la principal invitación que quisiera hacerle a ti y a toda tu generación y a todos los que nos están viendo, es que no dejen de estar en aprendizaje continuo. Hablando un poco de la cuestión de equidad de género, un poco, usted se ha dado cuenta que en estas últimas generaciones somos muchas mujeres. ¿Qué tiene para decirle a esas mujeres que se quieren dedicar al campo? A esas mujeres que les interesan los bovinos, que les interesan las grandes especies y que tal vez muchas veces se van a topar con estas barreras un poco por ser mujer en el campo. Bueno, te corrijo un poquito. No es no es la primicia de estas generaciones. Desde cuando yo era estudiante, nosotros éramos tres hombres y de las dos los demás eran mujeres. No. Entonces siempre, siempre, y es la característica de todas las escuelas de medicina veterinaria, que hay una gran presencia de chicas del género femenino como tal que tienen un mayor protagonismo en nuestra carrera. ¿Sí? Entonces, pero creo que estos estigmas porque es un estigma como tal, de equidad de género, cada vez va quedando más lejano, ¿no? de nuestra realidad. Y te comento esto porque, por ejemplo, en Europa, desde cuando yo estaba estudiando allá, pues conocí muchas mujeres doctoras que se dedican no solo a las especies de producción, sino ya en el campo de la vida silvestre, de animales exóticos, que trabajan con elefantes, con rinocerontes, todo. Son mujeres como tal. Entonces, yo pienso que el hecho de género como tal no va a influir en nada en tu ejercicio profesional. Inclusive, como yo siempre les digo en práctica, a veces las mujercitas tienen más fuerza o más voluntad que los propios varones, ¿no? Y es así. Y algo que sí hay que reconocer, y como varón lo reconozco, es que las mujeres son mucho más empeñosas, lo hacen de una manera muy meticulosa. Entonces, no, y ya me gusta mucho cuando, por ejemplo, algún estudiante me dice, profe, es que me quiero dedicar a mayor, espero que me va bien, no sé si, pero ¿por qué no? Te va a ir súper bien porque, como digo, los tres son mucho más prolijas. Y he tenido la oportunidad de formar a varias chicas que en la actualidad ahora se dedican a sus propias producciones o hacen ejercicio profesional, sea en cerdos, en bovinos, en las especies de producción. Y eso también te llena bastante. Si bien no es común, que eso sí no es común que encontrar una veterinaria ginecóloga, pero de que las hay y lo hacen de una manera súper bonita, súper espectacular. Entonces, no, hay que arriesgarnos, nuestro ejercicio profesional nos da para todos nosotros podemos, nuestra carrera es amplia y cada vez va a ser mucho más grande la escuela de veterinaria porque los campos de aplicación no solo es clínica menor, clínica mayor, especies silvestres, exóticos, es laboratorios de investigación, es docencia, son muchísimos campos de aplicación, así que no, creo que los límites están aquí, y si están aquí, pues no los puede romper. De verdad, ¿no? Yo muy de acuerdo, de hecho, porque sí, o sea, yo sí me creí en esa mentalidad de que no por ser mujer yo me tengo que limitar y no por ser mujer no estoy en capacidad de hacer algo que un chico igual puede. Pero es algo que muchas veces puede pasar en el campo, que al vernos como médicas veterinarias mujeres contra la vaca tal vez duden de nuestra capacidad, tal vez cuestionen la efectividad del trabajo, entonces me parece muy bien el alentar a que si es que es algo que les gusta, pues se dediquen a ello con todo lo que tienen y
sin miedo. Como te digo, yo conozco varias colegas ya, también de mi generación, o de generaciones mayores para mí, que hacen ejercicio profesional, se dedican a extracción de semen, se dedican a tecnología hormonal, a ginecología, entonces los límites, como digo, están aquí. Obviamente siempre en nuestro país, por tener esa cultura, Un pues, se poco puede más decir, machista. un poco más machista como tal, ahí eso, y en el campo se ve un poquito más, pero yo pienso que todo esto es transitorio. Desde que yo llegué aquí al país, sí he visto ese cambio de mentalidad, ya de un poco más de equidad de género y todo ello que se aplica y está muy bien en todas las universidades donde aplicamos precisamente lo que es equidad de género y todo ello. Doc, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos un poco de su vida, de su experiencia. Espero que les sirva a los que nos están viendo, que les inspire y que les motive también a seguir su camino y buscar para qué son buenos y qué es lo que les llena. Así que nada, Doc, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y pues gracias por la invitación. Espero de que este poquito de experiencias que hemos compartido pues les pueda servir y como digo pues nunca dejemos de aprender porque es lo único que nos va a hacer. Así que gracias.